de la fase 5, ya la fase última del momento intermedio que corresponde a la fundamentación de base de datos no relacionales. Nosotros hasta el momento hemos trabajado bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, pues ustedes ya tienen un contexto bastante detallado de lo que significa esto. Significa que nosotros trabajamos con tablas y esas tablas están relacionadas entre sí por algún campo, ¿cierto? Nosotros los llamamos llave primaria, llave foránea, y configurábamos esas relaciones para poder tener, digamos que una aproximación a la solución de información de un problema particular o una situación eh, específica que nos soliciten en el momento de dar soluciones de información. Dentro de este marco de base de datos relacionales, pues hay una historia que data ya de más de 20 años, quizás mucho más, quizás desde que se empezaron a tener dispositivos de almacenamiento. Sin embargo, las bases de datos relacionales, con toda su trayectoria, con todas sus variables, con todas sus herramientas, nosotros hemos visto dos motores de base de datos, MySQL y Postgres, pero cuando nosotros entramos a revisar en nuestro gestor de base de datos, ese gestor que me permite a mí conectarme con cualquier variedad de bases de datos, allí en el momento en que íbamos a crear una conexión, nos dimos cuenta que existe un ramillete gigante de bases de datos, ¿no? Ese ramillete de base de datos es lo que a nosotros nos aproxima la tecnología y depende de lo que el cliente tenga, lo que el cliente quiera y del problema, ¿no? Hemos visto entonces dos de los motores de base de datos libres, ojo, importante, libres, más utilizados en el mundo, y son MySQL y Postgres. Por supuesto, tenemos que hablar de Oracle como el gigante de las bases de datos, ¿no? Pero, ¿qué diferencia tiene todos estos motores de base de datos? Digamos que, ¿cuál es la complejidad? ¿Cuál es el nivel de escalabilidad que tiene? Eso significa qué tanto puede crecer una base de datos, eh, todos sus procesos de manipulación, de concurrencia, de sincronía, bueno, etcétera, etcétera, son los que establecen con qué motor de base de datos debes trabajar. Pero si yo conozco mi herramienta o mi lenguaje SQL estándar, tú puedes trabajar en cualquier motor de base de datos. Eso es lo primero que quiero que ustedes entiendan y que a su vez esos motores de base de datos pues se van a interconectar con las aplicaciones que vienen ustedes trabajando, que muy seguramente dentro de su ejercicio profesional van a desarrollar o en el que pues van a tener algún tipo de interacción. Mm, digamos que toda la teoría que hemos visto, los ejercicios que han hecho ustedes van a encontrar muchos recursos, muchas herramientas relacionadas con la forma como tú trabajas SQL. El SQL es gigante, es enorme, sobre todo el tema de consultas, por eso los molesté tanto con que hicieran muchos ejercicios de consultas, porque una vez que tú tienes registrada la información en tu motor de base de datos, pues lo que esperas es poder sacar esa información, pero bajo las necesidades eh, que quiera suplir ante un análisis de lo que está sucediendo en el negocio sobre el cual está soportado el sistema de información. Esto significa que entre más conozcas la forma de hacer consultas, pues más potencial tienes en tus manos para poder avanzar en tu ejercicio profesional. Pero bien, ¿qué ha sucedido? Sucedió que las bases de datos relacionales se quedaron cortas frente a lo que nosotros denominamos la globalización de la información. Entonces ya hablamos de grandes volúmenes de datos, ya hablamos de que la información
muchas veces no se puede trabajar de manera relacional como lo venimos haciendo, sino que necesitamos trabajarla de otra forma. Y a raíz de eso, entonces surgen las bases de datos no relacionales o bases de datos no SQL. ¿Qué significan estas bases de datos? Como su nombre lo indica, no trabajan con lenguaje SQL, no trabajan relacional, trabajan de formas diferentes. Y esas formas diferentes nos obligan a pensar de manera distinta. ¿A qué hago referencia con pensar de manera distinta? En que tenemos que dejar a un lado, un momento, lo que venimos trabajando y lo que venimos asociando como análisis para poder hacer el manejo de información y ahora lo vamos a hacer de otra manera. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, ustedes ya han visto objetos, ¿cierto? Ya vieron programación orientada a objetos, análisis de requerimientos, etcétera, etcétera, y lo han visto bajo ese marco de objetos. Y en ese marco de objetos, ustedes habrán escuchado hablar de esos objetos JSON, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué son los objetos JSON? Niños. Profe, ¿esos son los que almacenan diferentes tipos de informaciones? Entonces, son estructuras de información, ¿no? O son archivos, si ustedes lo quieren trabajar así, que manejan los datos de la manera que ustedes lo necesiten. Es decir, no tienen una estructura como tal. Lo que sucede es que yo, cuando digo yo, estoy hablando de quien diseña, tengo la potestad de definir y establecer cómo va a quedar esa estructura. Sí, José Manuel, ese es el JSON. Ajá. Los JSON hoy en día se trabajan los objetos JSON, archivos JSON, estructuras JSON, como lo quieran denominar, se trabajan para el intercambio de información en la web. Pues se tomó esa forma de trabajar y dijeron, bueno, pues entonces trabajémoslo en las bases de datos y aquí es donde entonces aparecen nuestras bases de datos no SQL y así como en las bases de datos relacionales, también en las bases de datos no SQL hay cualquier cantidad de formas, de herramientas, de gestores, etcétera, etcétera. Pero como nosotros tenemos tan poquito tiempo para revisarlos, solamente vamos a trabajar una herramienta que se llama MongoDB, que es un servidor de base de datos no relacionales. Bien, y con él ustedes harán un ejercicio que les permitirá ver la diferencia entre bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. ¿Y cómo puedo ver esa diferencia? Bueno, pues vamos a retomar el ejercicio anterior y nos vamos a concentrar en Postgres. Y vamos a traer esa base de datos que hicieron en Postgres, la vamos a tratar de traer a MongoDB. Esa es la finalidad de este ejercicio y de esta manera ustedes van a poder tener un comparativo entre una base de datos relacional, en este caso en Postgres, y una base de datos no relacional, en este caso en MongoDB. ¿Ok? Ese es el objetivo. Bien, vamos entonces a mirar la guía. Voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. Y en esta sesión les voy a dar los recursos y la forma de usarlos para que no tengan inconvenientes con sus instalaciones. Necesitamos que las instalaciones nos queden bien hechas porque, pues si no, no vamos a lograr las conexiones. Importante que tengan en cuenta que yo hice todas estas, digamos que estos recursos los desarrollé sobre Windows. Quien no esté trabajando en Windows puede seguir estos pasos, pero alguna de las configuraciones es posible que tenga algún tipo de modificación y si no lo logran hacer,
pues ya saben que me pueden contactar para apoyarlos en lo que requieran. Bien, entonces veamos la guía para que tengamos un contexto de lo que tenemos que hacer. Bien. Bien, este trabajo es colaborativo. En este aspecto, a mí me interesa que quien logre hacer su configuración apoye a los demás miembros del equipo de trabajo en la instalación, configuración y entendimiento del proceso y, por supuesto, de la base de datos y su manipulación. ¿Bien? Este tiene un puntaje de 60 puntos como máximo. Nuestra actividad inició el 13 de noviembre y finaliza el 26 de noviembre. ¿Qué esperamos conseguir como resultado de aprendizaje con este ejercicio? Identificar las características de los modelos de datos no relacionales, su respectiva implementación e integración con los modelos relacionales establecidos, estableciendo puntos de comparación y correspondencia. Bien, como les decía anteriormente, hacer nuestra instalación, poder trabajar nuestra base de datos y que tengamos de primera mano una comparación entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional. La actividad consiste en retomar el problema que venimos trabajando, ese ya lo conocen ustedes perfectamente, y teniendo como base ese ejercicio, o sea, ojo, tengan en cuenta que ya les sucedió a muchos, olvidaron las credenciales de acceso. Aquí es importante que tengan en cuenta las credenciales de acceso a Postgres, que tengan pues su base de datos creada con la información creada para poder hacer o darle continuidad al ejercicio. Bien. Del problema formulado y del desarrollo de las fases previas, elabore los siguientes numerales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la instalación. Realice la instalación del servidor de base de datos MongoDB, servidor que trabaja bajo el esquema de base de datos no relacionales, de acuerdo con las siguientes indicaciones. Tienen que ingresar a la página de MongoDB y allí ustedes encuentran pues las instrucciones. Sin embargo, ya ahorita les doy otro recurso. Descargue el instalador. Aquí les estoy dando la guía. Ahorita miramos que los enlaces nos estén funcionando. Ya alguien me dijo, no, mira, es que la versión que está no es la misma que tú tienes. No pasa nada. Pueden instalar la que ustedes tengan allí, pero ya lo revisamos todos. Una vez terminada la descarga, ejecuten el instalador. Es importante tener en cuenta que la versión instalada sea la versión 5. Y aquí hago una aclaración. Profe, usted nos acaba de decir, no importa, pero en la guía dice es importante la versión 5. ¿Por qué? Porque hay otro recurso que debemos instalar que es Pentaho y bajo las indicaciones y las configuraciones que están aquí, Pentaho solo funciona con la versión 5. De lo contrario, hay que utilizar otra herramienta, ¿ok? Que se llama RoboET. Y ya les digo en ese caso qué hacemos. ¿Listo? Asegúrese de seleccionar la pestaña que le indica si instalar MongoDB Compass. Y ya les digo dónde se ve eso, que corresponde a la interfaz gráfica. Entonces aquí ustedes tienen el apoyo gráfico, deben tener marcadito en el momento de la instalación el MongoDB Compass. ¿Qué es ese? ¿Qué significa eso? Es el entorno gráfico del servidor de base de datos. Entonces recuerden cuando nosotros instalamos MySQL, instalamos WordBench como apoyo gráfico para el manejo del servidor. Cuando instalamos Postgres, creo que instalamos pgadmin como apoyo gráfico para Postgres. Entonces aquí no los he puesto a trabajar en línea de comandos
porque la intención de los servidores de base de datos es que ustedes puedan hacer la manipulación desde línea de comandos, pero pues si tenemos entornos gráficos que nos ayudan y nos facilitan el proceso, pues hacemos uso de ellos para apoyar. ¿Bien? Listo. Ya con esto hacemos la instalación de Mongo, ya les voy a contar paso a paso cómo se hace. Realice la instalación de la herramienta Penta. Entonces tenemos ya instalado nuestro motor de base de datos MongoDB y tenemos MongoDB Compass. Ahora debemos instalar Pentaho, que Pentaho me permite a mí hacer el vínculo con Mongo para poder hacer la migración de Postgres a MongoDB. Ese es el objetivo de Pentaho. ¿Listo? Bueno, Pentaho es una herramienta que se instala en sus máquinas, pero pues trabaja sobre la máquina virtual de Java. Entonces, ¿qué deben garantizar primero? Que tienen instalado su JDK. Si no lo tienen instalado, aquí tienen ustedes el recurso para poderlo descargar y realizar la instalación. Eso lo deben hacer primero y luego sí, entran, descargan Pentaho. Aquí está el apoyo gráfico para que sepan ustedes de dónde lo deben descargar. Y una vez que ingresan a este botoncito, entonces buscan Pentaho Data Integration. Ese lo encuentran acá, es un zip, está aquí marcadito. Ustedes lo descargan, vienen a este botoncito y lo descargan. Y pues esto les va a traer una carpeta comprimida. Deben descomprimir la carpeta. Aquí les recomiendo que creen una carpeta completita para Pentaho y sobre él descomprimen el archivo. Una vez que han descomprimido la carpeta, deben buscar el archivo denominado spoon.bat, que se encuentra en la ruta Data Integration. Aquí les doy el apoyo gráfico para que sepan en dónde o cuál es el archivo que deben abrir o ejecutar. Listo, le dan doble clic y una vez que le dan doble clic, les abre entonces nuestro Data Integration, que en este caso es Penta. ¿Listo? Bien. Realiza el proceso de migración de base de datos generada en Postgres a MongoDB. Para el proceso debe remitirse al recurso y aquí hay un pequeño error. Este no es el recurso. El recurso es el OVA que aparece aquí en nuestra unidad, que se denomina migración de una base de datos SQL a no SQL. ¿Listo? Bien. Permítanme un segundito, yo valido acá. Volvemos acá a la guía. Estamos haciendo solamente la revisión de la guía y ya miramos el paso a paso de todo lo que nos están pidiendo. Listo. Ustedes toman ese elemento, el OVA. En el OVA está el paso a paso de cómo se hace la migración una vez que ustedes tienen instalado el Mongo, Compass y Pentaho. ¿Listo? Y como quinto punto me dice, una vez realizado el proceso de migración de la base de datos, revise la base de datos creada en MongoDB y establezcan los siguientes aspectos. ¿En qué se diferencian las nuevas estructuras de datos de las estructuras creadas en la base de datos de Postgres? Acá ustedes comparan las dos bases de datos, determina y dé dos ejemplos de cómo se ingresarían nuevos datos en alguna de las colecciones creadas y determine y dé dos ejemplos de cómo se realizan las consultas de una base de datos no SQL como Mongo. Para este proceso puede remitirse a este referente bibliográfico, que es el libro que valido y efectivamente está abierto. ¿Listo? El enlace funciona. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me imagino que muchas.
No, mi profe está muy claro hasta el momento. Bien, perfecto. Listo. Bien. Evidencias del trabajo independiente, evidencias de instalación de la herramienta, evidencias de migración y evidencias de operaciones. Ustedes ya saben, esas evidencias deben registrar en la imagen que efectivamente es una instalación en su equipo personal, ¿ok? Y pues un trabajo grupal en donde está portada, introducción, desarrollo de la actividad, evidencia de los aportes individuales, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Listo? Veamos la rúbrica rápidamente. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? El primero, el estudiante documenta y registra la instalación de las herramientas solicitadas. Esto tiene una ponderación de 10 puntos. El segundo, el estudiante realiza la migración de la base de datos. También tiene una ponderación de 10 puntos como máximo. Un tercer criterio, el estudiante realiza las operaciones solicitadas en la base de datos MongoDB, que tiene una ponderación de 30 puntos. Y aquí hago una salvedad, mis niños. En los trabajos pasados, efectivamente, y registraron algunos, ¿no? Algunos. Algunos registraron las operaciones solicitadas, pero no los resultados. Es necesario que en las evidencias aparezcan los resultados porque eso demuestra que efectivamente le quedó bien instalado y que hizo bien la operación. Bueno, para que lo corrijan y que no nos suceda en este trabajo. Y como quinto criterio, el estudiante estructura el documento a entregar. Es un trabajo sencillo. La única recomendación es sigan el paso a paso de todos los recursos que les voy a dar. Bien, entonces empecemos con el recurso adicional a lo que está aquí en la guía que les voy a dar para su instalación. Este ya se los comparto ahorita por el grupo del curso y también se los voy a incluir en los foros de actividades. Aquí tienen el instructivo de apoyo a la instalación de MongoDB y Pentaho para sistema operativo Windows 10. ¿Ok? Instalación de la base de datos Mongo. Entonces, ustedes ingresan acá. Aquí están las instrucciones. Abrámoslo en una nueva pestaña para validar que el recurso esté habilitado en este momento. Y aquí encuentran ustedes toda la instalación de Mongo. Están entonces las instrucciones paso a paso. Si ustedes tienen Windows 11, pronto están ya en esto, aquí también ustedes van a visualizar las instrucciones de instalación. Bien, en el enlace Community descargue el instalador. Vamos a validar que efectivamente esté funcionando y aquí está. MongoDB Community Server Download. ¿Listo? Hacen la descarga. Ay, perdón. Aquí. Descargan y una vez termine la descarga, ejecuten el instalado. Es importante tener en cuenta que la versión instalada sea la 5 si van a hacer la configuración con Penta. Bueno, entonces descargan su instalador, versión 5, Next, y aquí le dicen que instale completo, le dan Next y aquí le dicen que instale el servicio. Bien, hacen la selección aquí, Next, y acá aparece esta ventanita, que es la que aparece en la guía, en donde ustedes deben validar que efectivamente instale MongoDB. ¿Listo? Le dan Next y ya están ustedes acá. Ya tienen su interfaz gráfica. ¿Listo? Aquí les dice, les da la bienvenida con paz, le dan Next y ya tienen ustedes su MongoDB instalado. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta?
No, mi profe. No, no. Listo. No, profe, Bien, creo que no. perfecto. Es posible establecer la conexión a través de entorno gráfico. Esto es para el caso en que hayan instalado el componente Compass. Bien, en este caso, entonces, ampliemos un poquito más esto. Este es su entorno gráfico, el entorno de MongoDB. Hay otra forma de hacer la conexión y es a través de consola. Para ello es necesario establecer la conexión mediante los siguientes pasos. Aquí están los pasos para hacerlo por consola. Esta ruta pues depende de la ruta donde ustedes hayan hecho la instalación, pero digamos que esta es la ruta general. Aquí están los comandos, uno a uno, ejecutan perfectamente. Estas son capturas de mi máquina, así que no van a tener ningún inconveniente. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer por línea de comando o lo pueden hacer por entorno gráfico. ¿Listo? Y aquí, como evidencia para la entrega del documento, deben escribir sobre el shell del servidor su nombre así, como aparece acá. ¿Listo? Aquí en el shell pueden ver mi nombre y así ustedes lo deben hacer. ¿Listo? Y ya aquí les quedó instalado MongoDB. Si llegan a tener inconvenientes con la instalación, es porque tienen servicios diferentes, tienen puertos diferentes, tienen sistema operativo diferente, etcétera, etcétera. En esos casos, pues ya ustedes saben que pueden consultarme con tiempo. No esperen 1 o 2 días antes de que cierre la actividad porque es posible que no tenga el espacio para atenderlos o que tenga que atender a muchos y lamentablemente los que queden en cola pues se queden sin la asesoría. Entonces sí les recomiendo que lo hagan con tiempo para el caso en el que se llegue a presentar algún inconveniente, yo les pueda apoyar. Bien, viene la instalación de Pentaho. Antes de realizar, como les mencionaba, antes de realizar la instalación de Pentaho, deberá verificar que tenga instalado el Java JDK. Para el ejercicio se corrió con la versión 17, es decir, como está el seguimiento del paso a paso de este instalador, es con este JDK. ¿Listo? Y aquí les doy el enlace para descargar ese JDK. Si tienen otra versión, no se preocupen que funciona a menos que tengan una versión muy antigua. ¿Bien? Una vez instalen el JDK, o quizás ya lo tengan instalado, no es necesario instalarlo. Descargue el Pentaho. Voy a validar que esto esté funcionando. Esto no. Saca. Pentaho. Listo. Vamos a esperar. Está demoradita, pero carga. Está cargando. Bueno, mientras carga, yo lo que quería validar era que efectivamente estuviera funcionando la página. Vamos nuevamente a nuestra guía de instalación. Y ahí está descargar, ¿no? Aquí les doy la herramienta gráfica. Deben descargar acá en el botoncito que dice Download Now. Y en la parte final, seleccionar Pentaho Data Integration, es decir, cuando usted les da descargar, se despliega, ahorita ya debe abrir, les muestro, se despliegan los diferentes componentes que pueden instalar. El Pentaho es gigante, ustedes solo tienen que instalar el Pentaho Data Integration, ¿listo? Que es la que está acá, la descargan y si se dan cuenta es una carpeta comprimida. Descompriman la carpeta en una ruta apropiada para su equipo y una vez haya descomprimido la carpeta, busque el archivo SpoonBat que se encuentra en la ruta Data Integration, que este es el mismo gráfico que está en la guía. Y cuando ustedes le dan doble clic, ya están entonces en su entorno de Pentaho.
realizar la transformación desde Pentaho de acuerdo a la orientación dada en el video realizado en la guía de actividades. Yo les decía, ojo, no es ese recurso, sino es el OVA. Yo tenía aquí abierto el OVA, aquí está. En el OVA, ustedes van a encontrar el paso a paso de cómo hacer la migración. Bueno, revisan todo, revisan la documentación. Aquí el recurso les muestra cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y no SQL, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿qué es la migración de la base de datos? Eso significa yo tengo una base de datos en Postgres y la quiero traer a MongoDB. Entonces aquí las características, los elementos, etcétera, etcétera. Ustedes revisan todo el recurso y aquí donde dice actividad de aprendizaje, este lo está haciendo con este recurso, robo 3T. Nosotros hicimos la instalación con Pentaho Data Integration, es decir, aquí se están trabajando las dos herramientas. Ustedes lo pueden hacer solo con Pentaho o incluso lo pueden hacer solo con Robot 3T, como quieran. Y está aquí explicado fácilmente cada paso, ¿no? Entonces, inicia el servidor MongoDB del comando de Windows. Si ustedes lo quieren hacer en Windows o lo pueden hacer en el entorno gráfico, como les mostré en el apoyo que les voy a pasar. El paso 2, abrir robot. Paso 3, abrir Postgres. Bueno, ustedes ya tienen todo eso abierto. Identificar el número de tablas, es decir, si ustedes tienen 6 tablas en Postgres, entonces, ¿qué tienen que hacer? Crear las colecciones de esas tablas en Pentaho. Y luego siguen, miren, son 24 pasitos que les permiten a ustedes hacer esa migración de la base de datos. Es muy sencillo. Este ejercicio se ve grande en la explicación, pero a la hora de hacer la tarea es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar mucha atención en el paso a paso que deben desarrollar para tener el ejercicio resuelto y llegar entonces a abordar las propuestas que están dadas ¿en qué? En la guía de actividades. El libro también, el recurso que está aquí, es supremamente sencillo. Ustedes aquí pueden revisar toda la parte conceptual y el libro también tiene ejemplos. Pero bueno, se está tardando en abrir. Entonces tómense su tiempo para revisarlo. Es muy interesante. Es la tendencia hacia lo que apuntan hoy en día las bases de datos. Por eso es importante que le den una muy buena mirada, de manera que cuando ustedes ya salgan a su ejercicio laboral, pues tengan una concepción, una generalidad y una primera aproximación a lo que son las bases de datos no SQL. ¿Listo? Y aquí hay un video de apoyo también para que ustedes hagan la integración y la migración. Este video estaba en los recursos ¿qué? De esta OA que está aquí. Entonces también lo pueden revisar, pueden hacerle seguimiento y demás. Estos recursos se los voy a compartir por el grupo, se los voy a compartir en el foro para que ustedes tengan a la mano todo lo que necesiten para hacer esta instalación, para que entiendan y puedan cumplir y desarrollar no solo la guía, porque en este punto lo importante no es solamente que ustedes hagan la guía para sacar un puntaje en el curso. Lo importante es que ustedes entiendan, aprendan, conceptualicen y se apropien de esta información, porque si hay algo importante dentro de nuestro ejercicio profesional es saber, entender, comprender y desarrollar bases de datos. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta? No, mi profe.
Por el momento no ninguna, profe. Perfecto. La recomendación, ¿cuál es? Por favor, inicien su ejercicio lo más pronto posible, de manera que si se llegan a encontrar con algún tipo de tropiezo, con alguna novedad dentro de sus instalaciones o incluso en la conexión de su base de datos, puedan hacérmelo saber y que yo tenga el espacio para ayudarles y apoyarles en lo que requieran para cumplir entonces con esta actividad. ¿Listo? Bien, Sí, mi profe. Claro que sí. perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna observación adicional, algo que comentar, o damos por terminada la sesión de hoy. No, no hay comentarios. Bien, yo sé que en el curso de estos días me estarán comentando, igual ya hay algunos de sus compañeros que ya terminaron la actividad. Afortunadamente, los apoyos que les he dado les han funcionado maravilloso, entonces eso significa que es muy, muy posible que todos logren el éxito muy rápidamente en el desarrollo de la actividad. Señores, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Por supuesto, sigo pendiente de cualquier inquietud, novedad, observación y por supuesto de sus aportes en los foros, en el correo interno del curso, en el correo institucional y si lo requieren por Teams, pues sigo atenta. Muchas Señores, gracias. feliz Profe. noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, tutora, igual. Gracias, hasta luego. Igualmente, profe, Buenas noches, muchas profe. gracias.